me asombra es que no leen, ¿eh? No leen, han resuelto de una manera, bueno, por cumplir, han resuelto la tarea, pero no leen la información, no investigan, nada, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer ahora un esquema. Un esquema donde nos va a permitir hacer la longitud de todo esto. Ya podemos imaginarnos qué es esto, ¿no? Este es todo nuestro tubo digestivo y ya podemos imaginar que esta parte de arriba es el líquido intestinal o la pared lunar y la parte de abajo nos representa el intersticio. Esta pared intestinal tiene una increíble capacidad absortiva. Ya vieron ustedes que prácticamente todos los nutrientes que nosotros consumimos son absorbidos. Todos los aminoácidos, glucosa, todos aquellos porque es gracias a la mezcla, las enzimas, podemos entonces, y esta gran superficie de absorción, pues lograr que los alimentos que consumimos todos entren a nuestra sangre. ¿Bien? Ya hemos visto específicamente la secreción, digestión y absorción de nuestros tres principales nutrientes: hidratos de carbono, proteínas, lípidos, con todas sus características de absorción. Pero nos queda algo más importante, no, algo más importante, no, nos queda todavía algo más. Nosotros, además de ello, tenemos vitaminas y tenemos minerales como parte de nuestro sistema de supervivencia, y el agua. Y bueno, ¿cuánto ingerimos de agua? Alrededor de 2 litros. Alrededor de 2 litros, podemos poner 2 litros 300, 2 litros 500. Bien, pero ¿bajo qué modalidad? Lo podemos ingerir mediante agua soluble, por alimentos. Agua soluble. Bueno, agua por Agua líquida, seco, agua seca, oiga. Agua sí. por medio de alimentos. No. Y sólidos, ¿no? Se ha mezclado en sólidos, como por ejemplo, vamos, unos centímetros que han comido y hablan una vez. No le digan la sopa porque la sopa es agua. Sandía. Sandía. Sí, tiene agua, bien. Pero hay más alimentos, a ver cuáles. ¿El pan tiene agua? Sí. Sí, oiga, es increíble, pónganlo ustedes al microondas y sale agua, ¿no es cierto? Entonces está ahí, el arroz tiene agua, absorbe, la papa tiene agua, el fideo tiene agua. Es decir, una gran parte de nuestros alimentos sólidos tienen, además del sólido, agua. Y ahí tenemos entonces las dos formas de ingesta de agua. Aproximadamente son 2.500, 2.300 mililitros. De la mitad, más o menos, agua como tal, y la otra mitad como mezclado o en mezcla con los alimentos, como sólidos. Y esta es una reflexión muy bonita. Cuando ustedes sean médicos jóvenes, van a ver, y cuando pregunten y toma agua, no, doctor, dicen, oh, bueno, mira cómo es eso, ¿no? Es que la persona piensa que el agua tiene que ser pura.
Y cuando es jugo, un jugo de naranja o una gaseosa, eso no es agua, eso es gaseosa. La concepción de lo que es líquido cambia. Y debemos entonces preguntar, ¿toma agua? No, es verdad, no toma agua, toma un líquido. Un líquido es claro, no es agua pura. Cuando somos médicos, ustedes van a hacer, hay que saber preguntar. Pero bueno, entonces, de ahí tenemos una primera ingesta de agua. Va a ingresar entonces acá 2.500 mililitros de agua. 2.500 mililitros de agua que ingresan por la boca. Ya hemos mencionado que a ello se agrega aproximadamente 1.500 mililitros de saliva todo el día. Esto es de agua ingerida. Y de ellos recuerden la mitad, más o menos, así corresponde una mitad, es agua pura, agua como líquido, y la otra agua dentro de los alimentos sólidos. Bien, 1.500 mililitros de saliva. ¿Va a llegar dónde? Al tubo gástrico, va a llegar al estómago. En el estómago también hemos visto de que existe otra secreción, que es la secreción gástrica, y esto está en unos 1.500 a 2.000 mililitros día. Entonces, la secreción gástrica. Entramos al duodeno y al duodeno se vierten dos secreciones. Una secreción, vamos a sumar entonces, una secreción que aproximadamente corresponde a otros 1.500 ml y es la secreción pancreática. Por el mismo conducto se vierte que la bilis, que puede ser unos 500 ml de bilis, secreción biliar. ¿Habrá más? Sí. La mucosa intestinal más o menos secreta unos 1.500 ml de secreción intestinal. Esto de secreción no es correcta o sí, pero es entendible. Es el juego que va a tener por una parte cuando secreta mucosa o entra para compensar el pH y la osmolaridad duodenal, sobre todo cuando viene el quimo. Entonces ahí va a haber un juego de aguas, un juego de entrada de agua. ¿Cuánto suma? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9.500, ¿no? Sí, 9.500 mililitros de agua. Tal vez podríamos hacer para que todos los libros concuerden, podríamos sacar la secreción gástrica porque había 2.500 y 1.500 de secreción pancreática, intestinal. Esta la podríamos bajar a unos 1.500. Pero necesito que hagamos eso. Entonces, miren, el intestino está manejando esta cantidad increíble de agua las 24 horas. Permanentemente hay una secreción de saliva, es permanente, y tenemos un reflejo que permanentemente tragamos en bueno, 9.000 mililitros, pero ¿cuánto eliminamos de agua? Nos olvidamos del riñón, sino lo que estamos viendo cuánto maneja el intestino. No estamos viendo cuánto maneja el riñón. El riñón va a manejar los 2.300 que entran y lo que sale los 1.400, ¿no es cierto? Nada más. El riñón tiene una producción
de orina de 1 mililitro por minuto por hora. Oigan, recién han dado el examen. ¿Cuánto de orina es? Es por hora, porque es según la fórmula ml por kilogramo peso por 1 hora. Muy bien. Entonces, 1 mililitro es diferente al día, 1440. Eso lo dejamos aparte. Lo que estamos haciendo es el manejo de agua del intestino. 9 litros de agua, imagínense, entonces lo que ustedes siempre conocen, una botella de cualquier gaseosa de 2 litros, o mejor serían de 3 litros. ¿No? 3 botellas de 3 litros, esa gorda que tiene. Todo eso es lo que va a manejar el intestino, esa cantidad de agua le está entrando. Y mi pregunta era la siguiente: ¿cuánto de esa agua se sabe? De 100 a 300 ml. De 100 a 300 ml mezclado en las heces. Entonces, 8.500 a 8.900 mililitros son reabsorbidos. Entonces, 900 ingreso, ¿no es cierto? Mililitros en 24 horas de ingreso al intestino. Y de ellos, de estos 9.000, solamente salen por las heces. Entonces de acá ponemos que se reabsorbe. Pongamos entonces 8.900 para darle la categoría de esa gran capacidad de absorción. 8.900, y vamos a eliminar entonces 100 ml en 24 horas mediante las heces. De estos 9.000, unos 8.500 son manejados en el intestino delgado, y el colon va a tener 500 ml, o sea, le llega bastante húmedo todavía al colon, ya el producto final, ¿no es cierto? Ya son heces, lo que está entrando ahí ya no es el bolo alimenticio, ya no hay nada que alimentar ahí. Al colon le está entrando la basura, ¿no es cierto? Al colon ya le está entrando aquello que no va a digerir, ya no tiene nada que digerir, no tiene enzimas, tal vez algo, pero nada, no nos interesa. Y al colon entonces le entra, ¿qué le está entrando? Heces, ¿cierto? Bastante todavía semisólidas, gelatinosas, podríamos decir, y un volumen de 500 ml de agua. Y de ellos 400 ml va a ser absorbido para eliminar solamente 100. 100 a 350 va a depender mucho del juego de otros elementos que intervienen ahí. Pero pongo estas cifras para que nos demos cuenta de la importancia del movimiento líquido. Si jugamos con 100, 350, 300, se nos pierde la importancia. Pero cuando somos un poco más categóricos, sabiendo que hay una flexibilidad, entonces sí, para mí tiene esa connotación. De esos 9 litros, apenas salen un vaso. ¿No es cierto? Un vaso lleno de agua. El resto fue reabsorbido. Esa es la gran capacidad de nuestro sistema gastrointestinal. ¿Bien? ¿Y cuál va a ser el juego del agua? El juego del agua es ósmosis. No hay más. En el riñón sabemos que se manejan con las acuoporinas. Acá es por difusión. Y difusión va a ser primordial por ósmosis. Y ósmosis generada por el movimiento de otros elementos. Bien, entonces el agua pasa por ósmosis. Ese es el principal mecanismo de movimiento de estos 8.000 o 9.000 litros que ingresan al intestino. Ese movimiento va a ser
nuevamente transferido a nuestro sistema vascular mediante ósmosis. A nivel duodenal, el juego del agua es interesante porque en dependencia de cómo llega el quimo al duodeno, habrá una transferencia desde el intersticio hacia el duodeno. ¿Cuándo? Cuando ese quimo sea hiperosmótico. Ustedes comieron vamos a poner, un chicharrón es salado siempre, ¿no es cierto? Un chicharrón es salado, ¿o no? ¿Sí? Si no tiene sal, no es rico el chicharrón. Bien, entonces comen un buen chicharrón y sienten sed. Pero bueno, nos vamos a olvidar de eso. Se ha preparado el quimo, han comido con papas, han tomado agua, todo eso, se han servido muy bien ese chicharrón con ensaladas, se ha hecho una buena mezcla, ha habido una intervención de la pepsina, del ácido clorhídrico, se ha informado para qué se secreta secretina, etc. Y ahora se ha abierto el píloro e ingresó al duodeno. Pero ha entrado un quimo hiperosmolar. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción del agua? El agua, ¿qué hace? Siempre ósmosis. Entonces, después de una alimentación así tan salada, lo que vamos a tener es un movimiento osmótico del agua hacia el lugar donde tenga mayor concentración de solutos. Entonces, el agua, en dependencia, y sobre todo en el duodeno, es que en dependencia de la osmolaridad del quimo, el movimiento va a ser hacia el intestino, hacia el lumen intestinal, hacia el lumen duodenal, cuando el quimo ha sido hiperosmolar. Pero si somos vegetarianos, comemos con poca sal, no queremos que nos suba la presión alta, tampoco tenemos exceso de glucosa, tenemos una buena dieta con carne adecuada, con legumbres o vegetales puros, etcétera, una buena dieta que no sea salada, entonces el movimiento va a ser desde el duodeno hacia la sangre, hacia el intestino. Es ahí el principal movimiento de transferencia. Y luego ya en la otra parte, como ha sido regularizada la osmolaridad, el quimo ya es isosmótico en relación al medio, entonces la transferencia por ósmosis va a partir desde el intestino, desde el lumen intestinal, hacia el intersticio. Y durante todo ese trayecto, todo este recorrido, pues el intestino irá absorbiendo el agua por ósmosis. Bueno, pero ahora viene la otra pregunta: ¿quiénes generan la ósmosis? ¿No es cierto? Porque uno siempre dice, sí, es ósmosis. Ósmosis significa entonces que el lumen, para cuando pase de aquí hacia acá, el lumen tiene que ser, pongamos, osmótico en relación al intersticio, que sería hiperosmótico, pero entre ellos. Pero sabemos que este intersticio es isoosmolar. Entonces, hipo hacia un lugar isoosmolar. Sí, mejor pongamos iso, porque si no va a llegar a confusiones y después no van a acusar de la falla. El intersticio es isoosmótico, pero el lumen es hiposmolar en relación a este. Bien. Y les decía ahora, ¿quiénes generan? ¿Quiénes generan esta osmolaridad alterada? O ese gradiente osmolar, para que el agua por osmolaridad pase. Los 9 litros tienen que volver al interior gracias a simplemente un movimiento osmolar del agua. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues en todo esto tenemos sodio, potasio, cloro, hierro, ¿qué más? Magnesio, calcio, sodio, cloro, potasio, magnesio, ¿qué más tenemos? Hierro.
Sí, son los principales. Y bueno, vamos a poner las vitaminas, aunque aquí tenemos las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. ¿No es cierto? Bueno, me falta algo importante que tiene que estar. Voy a borrar estas vitaminas porque necesito el espacio. Y claro, me falta, es algo importantísimo para nosotros. Son los hidrogeniones y el bicarbonato. Sí, creo que hay algo más. A ver, ¿algo más se les ocurre a alguno de ustedes? Fósforo. Fósforo. Fósforo sí, y está como fosfatos. Fosfatos. Sodio, potasio están, sodio, potasio, cloro, tenemos calcio, magnesio, sí. Bien. No, ya hemos visto proteínas, se absorben como aminoácidos, pero me gustaría ponerlo más que todos los aminoácidos, ¿sí? Y podemos poner, aparte, tal vez con otro color, aminoácidos, porque hemos explicado esto, y podemos poner glúcidos, o sea, la glucosa, la fructosa, bien, aminoácidos, glúcidos, pongamos ácidos grasos, pero los vamos a dejar, ácidos grasos, triglicéridos, polípidos, vamos a esos, porque ya hemos visto su transporte, ¿no es cierto? Bien. Pero ¿cuáles son las sustancias osmóticamente activas? Indudablemente en todo nuestro organismo siempre se va a ser el sodio. El sodio es el principal elemento osmolar activo, por su cantidad, primordialmente, y porque tiene un sistema muy especial. El sodio, pues, va a ser transferido mediante, primero, la gran conocida. ¿Cuál es nuestra gran conocida? La bomba de sodio ATPasa, sodio, potasio, ATPasa. Primero. Junto a ella vamos a mencionar ¿a cuál? Aquí en el intestino, ¿quién juega un papel importante? El cotransporte de sodio, glucosa y galactosa. La fructosa sabemos que se pasa sola, ¿no es cierto? Bien. ¿Habrá alguien más junto al sodio? Sí. Tenemos sodio y cotransporte con aminoácidos. Digamos, el sodio es fabuloso. Sí, porque el sodio nos va a permitir hacer un contratransporte de sodio con hidrogeniones. Muy bien. Para el hierro no, para el cloro tampoco. Para el calcio es un juego especial, pero no aquí, sino en el otro lado. El bicarbonato no. Son estos principalmente. Estas tres bombas de contratransporte, sodio-potasio, sodio-hidrogeniones y cotransporte, sodio-glucosa, sodio-aminoácidos. Muy bien. El cloro es muy especial. El cloro, ¿recuerdan ustedes desde que hemos estudiado celular? El cloro
no tiene una proteína transportadora. No tiene como el sodio o el potasio o el mismo calcio, no. El cloro se pasa. El cloro tiene un paso muy propio, muy independiente por difusión y sobre todo por gradiente eléctrico y gradiente de concentración. Entonces el cloro se pasa y se va a pasar así. Esta es una forma de paso. Por gradiente eléctrico, el cloro pasa y se va hasta el intersticio, pero también el cloro tiene un otro mecanismo. Aquí, vamos a ver luego. Bien, entonces sodio, potasio, cloro, el calcio. El calcio es muy especial. El calcio tiene un canal muy especial que entra facilitado y cuando ingresa a la célula se unen dos moléculas de calcio con una molécula transportadora que es la calvindina. Y la calvindina entonces le permite pasar la célula por una simple razón, para que no forme sales y se deposite. Nada más tiene esa función. Porque Tenía una pregunta, doctor. En lo que era el sistema renal para la absorción de lo que es el calcio existía transcelular y paracelular. Aquí es lo mismo, igual porque en el riñón el calcifión, bueno, la calcidina, claudina es lo que permitía y había paracelular con las calvidinas. no, este es exclusivamente Solo transcelular. transcelular. ¿Ya? Bien, y luego que se une a la calvindina le permite dos cosas: transitar. Eso es muy importante, porque en caso contrario, les repito, formaría sales de calcio y tendríamos entonces un intestino calcificado. Y evita eso. El calcio tiene esa tendencia, por eso nuestros huesos son de calcio. ¿Sí? Los cálculos de calcio, los cálculos biliares, etc., siempre tienen esa tendencia a formar sales calcáreas. Y las sales calcáreas forman depósitos. Y bueno, entonces para evitar eso, une la calvindina y la calvindina la va a llevar y la va a presentar a una proteína transportadora donde se intercambia, sale el calcio y esta es una bomba que pasa de calcio, sodio. Intercambio. Entonces ingresa sodio y sale calcio. Y por otra parte, este mismo calcio puede salir por otra transportadora propia que es una específica, una bomba de calcio. Transporte por una bomba de calcio. Y el calcio ya, bueno, ya en la sangre ya sabe qué hacer. Pero lo que nos interesa es la forma de transporte. Cómo el calcio ha ingresado por una proteína transportadora específica para el calcio, para que no se produzca esta formación de sales calcáreas, es unida a una proteína transportadora que la lleva y la presenta a la membrana plasmática y la deja en sus dos tipos de transporte. Por una parte con una bomba de sodio-potasio y la otra, perdón, sodio-calcio y la otra su transportadora específica. Muy bien. Pero tiene un ayudante y ese ayudante es la vitamina D. La vitamina D facilita, uno, la formación de sus canales de calcio a nivel del lumen, facilita la formación de la calvindina y facilita la formación de proteínas transportadoras en la parte del intersticio. Interesante, ¿eh? Muy interesante cómo podemos observar la calvindina gracias a la vitamina D y a la paratormona
pero principalmente la vitamina D. Entonces es importante que nosotros tomemos siempre unos cuantos rayitos de sol para tener vitamina D. El calcio, muy especial, necesario para nosotros, para el funcionamiento cardíaco, para el funcionamiento nervioso, para el funcionamiento muscular, para la formación de huesos. Para todo ello, el calcio tiene que ingresar y tiene un sistema propio, muy especializado. Muy bien. Recuerden que tenemos nosotros un gas, y este gas es el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono va y viene donde quiera. Y bueno, aquí vamos a tener un dióxido de carbono que sabemos más agua forma, gracias a la enlaza carbónica que está en determinadas células, va a formar el ácido carbónico. Y el ácido carbónico a su vez se desdobla en bicarbonato más el famoso hidrogenio. Entonces, acá el bicarbonato tiene un juego especial. El bicarbonato es proveedor de hidrogeniones, pero al mismo tiempo el bicarbonato va a permitir la transferencia del cloro. Y va a haber un intercambio de bicarbonato. Aquí vamos a ver que el bicarbonato entonces se formó y va a pasar el bicarbonato al lumen, intercambiando con el cloro. Y este hidrogenio que nosotros hemos generado, pues permitirá lo que sabemos, el intercambio de sodio con hidrogeniones. Absorbe sodio y se saca hidrogeniones. El potasio tiene un rol muy interesante. El potasio, además, esta bomba de sodio y potasio es muy persistente en todo el trayecto. De manera que el sodio tiende a entrar y el potasio a salir. Y entonces vamos a tener, además, nosotros acá otra bomba esta es una bomba de sodio y potasio, donde vamos a ver que se saca el sodio y al intersticio, porque necesitamos sodio, y se saca el potasio para el interior, y el potasio va a salir, como vemos nosotros, al lumen intestinal. Entonces esta bomba nos permite transferir el sodio hacia el interior. ¿Y por qué el sodio? Porque recuerden, el principal ion en nuestra dieta es el sodio. El sodio está en todos los alimentos. El sodio lo ponemos en exageración, le ponemos condimento. Más sodio, más sal, más sodio, más sal, más cloro, más sodio, más sodio, más cloro, y tenemos que transportar eso. El exceso, ¿quién lo elimina? El riñón. ¿No es cierto? El exceso es eliminado por el riñón. El intestino le interesa mantener el medio, no, para eso está otra. Él absorbe el sodio, recuerden ustedes, absorbe el sodio, harto sodio, aumenta mi osmolaridad en el intestino, aumenta mi osmolaridad en el plasma. ¿Y cuáles son las respuestas? Mecanismo de la sed, ingesta de agua, con hormona antidiurética, aldosterona, a ese juego que hemos dado en el examen parcial. Todo ese juego se ve después de que el intestino le interesó un pepino, disculpen así, lo que pasa dentro. El intestino ha sido diseñado para absorber. Quienes le sobrecargamos somos nosotros, quienes le damos somos nosotros. Por ingesta de alimentos, nosotros estamos sobrecargando sodio, y entonces todo nuestro sistema está primordialmente para transferir, para transportar el sodio. Todos los mecanismos posibles: sodio aminoácido, sodio glucosa, sodio potasio, sodio hidrogeniones,
son bombas activas. Bien. El yeso que es ingerido, ya sea como yeso o vamos a ver yeso como parte del heno, el yeso, dos yesos son. Este yeso se une a una proteína transportadora que está aquí en el lumen, que es la transfesina. Es pasada al citosol y aquí tenemos una transfesina citosólica unida. Es pasado el yeso entonces unida a ella y luego va a ser transferida al intersticio y unida para su transporte mediante otra transfesina. Bien, el yeso entonces necesita este acoplamiento con una proteína transportadora. No se va a desplazar solo. Hemos visto la osmosis del agua y entonces ahora yo puedo comprender cómo todo este movimiento de iones mediante transporte activo ha generado una alteración en la osmolaridad. Ha generado un citosol hiperosmótico. ¿Y cuál es la respuesta? Entrada de agua. Entonces ahora comprendo el primer elemento que habíamos mencionado en el movimiento, es el agua. Y el agua se transfirió mediante un movimiento osmótico simplemente por todos estos movimientos activos de sustancias osmóticamente activas y de ellas principalmente el sodio. Muy bien, entonces esto es lo que nosotros debemos comprender y de que existen sectores más apetecibles. Nos falta tal vez algo especial, ¿recuerdan ustedes? La vitamina B12. Y la vitamina B12 necesariamente para ser transportada tiene que unirse a un factor intrínseco que ha sido secretada en el estómago, factor intrínseco de Castro. Se une a la vitamina B12, se transporta por todo el intestino y se va a ir en el día 1 se va a absorber por una transportadora. Y las bacterias van a ayudar a que haya esta proteína transportadora. Y se absorbe la vitamina B2. Si no hay, no se absorbe. ¿Y dónde se absorbe? Principalmente en el ilio. Si se deseca mucho ilio, vamos a tener un problema en la absorción de vitamina B12, por mucho que nos alimentemos. Entonces debemos tener en cuenta que el ilio es esencial para la absorción de vitamina B12. Y si no tenemos vitamina B12, ¿cuál es la consecuencia? Anemia megaloblástica. Bien, las otras vitaminas que las dividimos en liposolubles e hidrosolubles, ¿cuáles son las liposolubles? A, E, D. ¿Sí? ¿O no? ¿Y cuáles son las hidrosolubles? Todas las veces. Bien, entonces las liposolubles, aquellas que se utilizan en cremas para la cara, ¿cierto? Principalmente la E, estas van a ser transportadas con o junto a las micelas. O sea, es una hidrosoluble y va a tener un comportamiento de transferencia micelar, al igual que los triglicéridos, los ácidos grasos. Y las hidrosolubles van a pasar por transporte facilitado. Bien fácil. Las hidrosolubles, transporte facilitado. Y las liposolubles mediante la unión a micelas para que puedan ser transferidas a la membrana plasmática. Y luego, como son hidrosolubles, van a ir pues al sistema linfático. Las hidrosolubles van a la circulación intrahepática. Miren qué bonito es esto, qué lindo es comprenderlo al intestino de esta manera. Comprender cómo se ha producido la absorción
de nuestros nutrientes que han sido degradados a su última molécula, aminoácidos, monoglicéridos, ácidos grasos. Se ha diseñado un sistema de digestión, se ha diseñado un sistema de absorción específico para ellos, de manera que, vuelvo a repetir e insistir, es de alta calidad nuestro sistema gastrointestinal, porque absorbe todo lo que necesita. Y lo que eliminamos es aquello que no ha sido digerido y no nos sirve, como por ejemplo la celulosa. Las bacterias se descomponen, ¿sí? El intestino va cambiando permanentemente su membrana. Todo ello va a ser reabsorbido, porque va a ser digerido. Se desprendió células, se desprendió mucosa, eso va a ser digerido y va a ser reabsorbido. Muy bien, entonces hemos terminado esta otra parte. Nos falta la última, que es control, ya regulación, control de hormonas, control del sistema nervioso autónomo para el mecanismo de absorción, para el mecanismo de digestión, para el mecanismo de transporte. Lo vamos a hacer el próximo jueves. ¿Listo? He alargado un poco porque no sé qué ha pasado, pero este año ha habido un gran desfase. Mire, estamos terminando digestivo y estamos empezando prácticas de digestivo. Y yo voy a empezar el próximo martes con endocrino. No me puedo, porque no vamos a tener un mes de vagancia, ¿no? Además está bien, creo que miren, nos ha ayudado, les va a ayudar a ustedes en prácticas, se han asistido, les va a ayudar mucho en prácticas a comprender las prácticas de digestivo, ¿no es cierto? Muy bien, tal vez esa era la intención del jefe de cátedra, de que tengamos conocimiento teórico para encaminar mejor la comprensión de las actividades prácticas. Y creo que está bien, si es que están estudiando, si no, no. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces nos vemos el próximo jueves para finalizar, y el próximo martes ya empezamos endocrinología, que es apasionante.